Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Bueno, vamos a hacer una demostración sobre esta cámara fotográfica que es tipo analógica en formato 35 milímetros. Déjame echar la luz, casi no se ve, estamos muy carentes aquí. Es de la Nikon. Vamos a hacer un acercamiento, miren, ahí está. Nikon One Touch Zoom 70 AF, ok, AF, ok, autoenfoque. Y bueno, esta cámara les puedo decir que está en magníficas condiciones, está impecable, excelente, funciona de igual forma y por cierto trae su caja original. Déjenme hacerlo aquí a un ladito. Esta es la caja que trae original, miren, ahí está, en excelentes condiciones también. Y por supuesto trae su folletería, sus manuales ahí de instructivo, manual de instrucciones en español y pólizas de garantía, etcétera, ¿no? Bueno, la cámara está en magníficas condiciones, ahí la pueden ver. El lado posterior también, ok. Vamos a ver qué tal está del compartimiento del rollo, lo cual, como quiero, está magnífico, magníficas condiciones, ok, ahí está, todo excelente, la lente está impecable, todo está súper bien con esta cámara, ok. Y aquí nos hace una indicación que hay que recorrer de 0 a 10 milímetros para poder que enrolle, bueno, que encaje o que ancle bien el extremo del filme, ok. Vamos a cerrar. Por supuesto vamos a ver que el número de serie sí sea el que pusimos. Ahí está. Este es el número de serie, ok, para que no digan que es una cámara igualita y no sé qué, bla bla bla, jijiji, jojojo, ok. Esta cámara utiliza una pila tipo CR123, okay, ahí para que vean más o menos cómo está por dentro, ok. Y allá, ahí dice, bueno, está al revés, pero por aquí dice el tipo de pila. Nada más que la luz prácticamente, bueno, no tengo muy buena iluminación ahorita y me tengo que estar auxiliando con mi teléfono, ok. Y he decidido grabar este video con una cámara fija para estar manipulando mejor. Ahí apenas se alcanza a ver, ok. CR123A, apenas se alcanza a ver, ok. Ahí está limpio y el extremo allá al fondo también está limpio, ok. Bueno, en la parte superior de la cámara pues todo bien, todo perfecto, ok. Entonces vamos a proceder a instalar las pilas. Bueno, antes de instalar la pila quiero comentarles algo. Es muy importante usar pilas que sean de marca reconocida y sobre todo que sí tengan la carga que dicen, ok. Vamos a hacer un zoom aquí. Ahí está. Vemos que aquí tenemos dos pilas tipo CR123, CR123A de 3 volts. Esta es una marca genérica. Y del otro lado tenemos una CR123 de la marca Sanyo General Electric 3 volts de litio, que es especial para fotografía, ok. Es una batería enfocada a la cuestión fotográfica, ok. Y a ver, sí, también es de litio la genérica, que no está tan mal, pero siempre va a ser mejor usar una marca reconocida, ok. Inclusive vamos a hacer la prueba con los dos tipos de pila para que vean, ok. Otro factor, si ustedes tienen dudas si la batería está buena o no, porque muchas veces pues la gente no se fija y no sabe que las pilas caducan. Por ejemplo, esta caduca hasta el diciembre del 2027. Esta la buena, no tengo aquí el dato de cuándo caduca, se lo
Parece que no, o sí tenía, pero se le borró, desconozco. ¿Okay? Entonces, para comprobar bien cuánto tienen de carga cada una, lo mejor es usar un multímetro, ¿ok? Como esto. Voy a poner esto acá atrás. Un multímetro, ¿ok? Este aparato es para medir voltaje. Tú le pones aquí la escala, ¿ok? Déjeme, bueno, vamos a usar mejor el otro. Los dos, tengo otro multímetro, pero este lo voy a usar por el simple razón de que se puede detener. Es más fácil porque este sí se puede detener y el otro, el que quería usar, no se puede detener. Entonces, a ver, hay una de las dos pilas que ya está con mayor desgaste que la otra, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, y esto lo hago porque hay muchas personas que luego me dicen, no, es que mis baterías están buenas y que la cámara no sirve, que quién sabe qué, las acabo de comprar nuevas y son de marca, etcétera. Esto es lo mejor que se debe hacer. 2.7, allá lo pueden ver al fondo, 2.7, 2.6, 2.7 volts. Eso es lo que tiene esta, la genérica. Ahora vamos a medir esto. 2.9. Ustedes van a decir, es 0.2 de diferencia. No es mucho, no, eso no cala. Pues déjenme decirle que sí cala, porque la cámara va a funcionar, va a tener un funcionamiento muy notable con una y con otra, ¿ok? Entonces, muchas veces esa variación hace que las personas crean que la cámara no funciona, y no es así. La cámara sí funciona, pero hay cámaras, como en este caso, que sí son sensibles a los voltajes, son muy sensibles a esas variaciones. Entonces vamos a empezar primero con la batería verde, que es la que registró, ¿qué? 2.6, 2.7, 0.3, 0.2 de diferencia. Ok, vamos a empezar con esta, y bueno, vamos a presionar el botón de encendido, que es este. Ok, ahí escuchamos un zumbido, y ya más o menos ya se lo grabaron cómo se escuchó, ¿no? Ahorita de todas formas lo vamos a repetir otra vez. O sea, se escucha normal, como tirándole a como que medio se forza un poquito, ¿ok? Ahorita que le ponga la otra pila, ahorita que le ponga esta, van a ver qué bonito trabaja con esta. Vamos a hacer un disparo. No me deja. También hay cámaras que no te deja hacer el disparo si es que ellas detectan que donde van a tomar la foto no está bien enfocado, o está difuso, o está muy encandilado, etcétera, etcétera, o muy oscuro también. No me deja. No me deja tomar la foto. A ver. ¿No? Y aquí está, mira. Nada más que el logo de la batería ya empieza a parpadear. Quiere decir que pues ya. Y dice la palabra auto también. O sea, quiere decir que está en auto flash. Aquí en modo, yo le puedo cambiar para que elimine el brillo en los ojos. Temporizador, que inhabilita el flash forzado, y en automático. Vamos a darle aquí en flash inhabilitado, a ver si me responde. No, nada, okay. Nada, no quiere. Okay. Vamos a cambiarle a temporizador. Debería prender una lucecita por aquí, tampoco no quiere. No quiere y no va a querer. Okay. Esta cámara tiene zoom. Se me olvidó decirles eso, que tiene zoom. Ok, ahí está. Funcionando bien. Perfecto, la vamos a apagar. Porque pues no nos dejó tomar fotografía, ok. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Cuando uno envía una cámara como estas, el cliente la recibe, y ¿qué es lo que primero que hace el cliente? Le pone la pila, le trata de disparar y dice, ay no, ¿sabes qué?
tu cámara tiene un problema. ¿Por qué? Le puse la batería, intenté disparar y le traté varias miles de maneras y no sirve, no me dejó tomar la foto. Ok, viene la evolución y bueno, una historia ahí, pues un poquito incómoda, pero bueno. Okay. Vamos a mostrar mientras aquí el compartimiento interno del rollo. Creo que, creo que sí lo había mostrado, porque como muestro varias cámaras se me va la onda y a veces pienso que no lo hice, pero bueno, si lo hice pues una segunda vez. Ok, y ahí se oye, ¿no? Y por lo mismo es que esta cámara ya tiene la batería, como dice aquí, ya se está agotando. Entonces la cámara, por diseño del fabricante, al detectar esta situación, lo que hace es que no te va a dejar usar, no te va a dejar disparar. Ok, no vas a poder usar la cámara cuando ya está a ese nivel de carga. Por lo tanto, si tú compraste una pila de estas y tiene, fíjate bien, tiene 2.7 volts, 2.6, supongamos que es 2.68, 69 más o menos, ok, y tú dices, no, pero es que eso ya prácticamente sería 3 volts. No es cierto. Ok, 2.9, marca Sanyu, y es una pila especial para fotografía. Ahorita les voy a mostrar cómo mucha gente se equivoca a veces. ¿Escucharon cómo zumbó más agudo? ¿Por qué zumbó más agudo? Fácil, porque simplemente tiene más carga. Vamos a prenderla. Okay. Ya no me aparece el icono de batería. Me aparece esta letra todavía de E, que significa que el compartimento del rollo está vacío, empty. Por eso me aparece esa letra. Pero ya no me aparece el letrerito de la batería a medias o a un cuarto. Ok, ya no me aparece eso. Vamos a hacer la fotografía. ¿Qué tal? Ok, ¿vieron? Hay que darle tiempo que cargue el flash. Ok, ahora voy a encandilarla con la luz de mi celular, porque supuestamente estamos en automático, entonces debe de ser sensible a las condiciones de iluminación que se tenga. Ok, ok. Muchas veces, ok, acá está, a ver. Muchas veces la cámara, como digo, si la cámara detecta que la fotografía no va a salir bien, no te va a dejar tomar la foto. Aquí todavía tiró el flash. Okay. Vamos a hacer un zoom. Inclusive hasta más rápido se escucha, ¿no? Miren. Vamos a dejarlo así. Y a ver, voy a intentar. Ahí está. Aquí prácticamente tendría que poner el teléfono prácticamente enfrente, bien enfrente, para que no me aviente el flash. O no sé, es que no le estoy atinando ahorita exactamente. No le estoy atinando. Sí, eso es lo que pasa. Hay unas cámaras que tienen su punto, ok. Pero bueno, lo importante aquí es que estamos viendo que la cámara ahora sí está respondiendo, ok. Vamos a usar otros modos. Ahorita estamos en el automático, ok. Pero qué tal si le ponemos que ya no tire el flash, ok. Ok, vamos a ver.
tiene que estar bien enfocado. Ahí está. Que ahorita estamos con zoom. Ahí está. Okay. Ahí está. Insisto, si la cámara detecta que la imagen es difusa, no es lo suficientemente clara, no te va a dejar tomar la foto. Ahí está. Cuando ella detecta que la imagen sí va a salir bien, entonces sí te permite, sí hace la captura de imagen, ¿ok? Mientras tanto, no te va a dejar hacer la captura, ¿ok? Entonces vamos a cambiar otra modalidad. Flash forzado. Ahí está, ¿ok? Otra vez. Presionar fuerte el botón este también, ok. Ahí está, un toque suave, aprieto más fuerte. Ahí está, ok. Por último vamos a ver el temporizador, modo temporizador. Vamos a ponerlo aquí. Automático, a ver. Ahí está. Ese es el temporizador. Ahí está. Ok. Bien. Bueno. Ok. Apagado. Ok. Pudimos notar una de las cuestiones más así rápidas es que en cuanto yo la encendí rápido, o sea, una de las cosas que más yo detecté es que el zoom, el sonido del motorcito que manipula la lente, zumba con mayor potencia, con mayor intensidad, y sí, se percibe un funcionamiento mucho más más adecuado con esta pila que con la otra genérica. Es más, ya lo vieron ustedes, con la genérica ni siquiera me permitió hacer funcionar la cámara. Entonces, eso es una de las cosas que pasa muy a menudo con las personas que pues consiguen baterías que no están con las especificaciones, no tienen el suficiente nivel de carga, la calidad, y por lo tanto puede confundirse y hacerse pensar que la cámara no sirve, ¿ok? Cuando una cámara no sirve, ni metiéndole una pila como esta que es de buena marca, lo vas a hacer funcionar, ¿ok? Entonces hay que cerciorarse mucho de eso para evitar precisamente confusiones, equivocaciones. Entonces, de hecho le voy a tomar una lectura así rapidito a la pila, a ver qué tanto bajó. Me interesa saber qué tanto bajó la batería. Vamos a abrir la toma. Okay. Vamos a ver qué tanto bajó. Okay, déjenme desenredar esto. Ahí está. Negativo. Y aquí el positivo. Solamente 0.05 es lo que bajó. Ok. Entonces, y ahorita ya la pila, ya cuando esté en reposo, va a tender a regresarse otra vez a 2.9 y esta 2.65. Ahí está, ok. Si es una, pues sí, si es una diferencia. Estamos hablando de .20 es lo que está haciendo la variación, y ese .20 ese .20 está haciendo simple y sencillamente que la cámara no quiera funcionar, ok. Aunque parezca mentira, y siempre lo he dicho, la calidad de las baterías que utilizamos en los equipos es vital, ok. No basta con decir compré las baterías nuevas en la tienda, etcétera. Hay que conseguirse un aparatito como el que les mostré, un multímetro, y si no lo quieres conseguir, puedes ir a una electrónica y llevar tus pilas, que te las chequen. Ellos tienen aparatos de esos multímetros,
y te sacan de dudas si tus pilas están bien cargadas o no. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Saludos, likes, comentarios, suscripciones serán bienvenidos. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y hasta la próxima.